Muy bien, pues este, vamos a comenzar el módulo de estudios sociales. Entonces ya español se quedó atrás. También ya empezamos el último mes de clases. Básicamente terminamos, pues sí, literalmente en un mes. Este, y pues esta es la última materia. Ya entrando el año nuevo, pues empezaría de nuevo todo, ¿verdad? Para las clases de verano, yo les aviso cuándo voy a hacer la lista, porque pues los que están aquí nada más me dicen si sí o no, para yo llevar esa lista a la oficina y ya quedan inscritos automáticamente. Ay, perdón, y si conocen a alguien que esté interesado para asistir durante el verano, las inscripciones empiezan el día 1 de mayo. Las clases de verano nada más son durante la mañana, o sea que no hay en la tarde. Y también así sería por Zoom y aquí en el salón. Pero ya les doy más detalles cuando los tenga. Muy bien. Pues el primer tema del que vamos a hablar es en ciencias sociales, son los tipos de gobierno que existen en el mundo. Y pues en el mundo existen varios tipos de gobierno, pero están clasificados en dos subcategorías principales, que son gobiernos autocráticos y gobiernos democráticos. Y de ahí pues hay una división, ¿no? De cada uno de esos tipos de gobierno. Vamos a ver desde el punto de vista más general y vamos a tomar en cuenta ciertas definiciones y ciertas palabras claves que debemos entender cuando hablamos de gobierno. Entonces, cuando hablamos de gobierno, estamos hablando de una autoridad a la cual nosotros le estamos dando consentimiento de tomar decisiones. Entonces, a esta autoridad le conocemos también como el Estado, ¿sí? Nosotros consideramos que el Estado nos representa y autorizamos al Estado a tomar decisiones de nuestra parte. ¿Y el Estado qué hace? El Estado supuestamente debe garantizar nuestra seguridad y nuestro bienestar. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un gobierno, también estamos hablando de una autoridad legal. Y la autoridad legal es ese contrato entre nosotros y la entidad y entre cada uno de los ciudadanos para que el Estado pueda intervenir, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con que el Estado pueda intervenir? Básicamente sirve como árbitro. Cuando, por ejemplo, tenemos escrituras de una propiedad, el gobierno se asegura de que ese papel sea válido en el sentido de que va a hacerlo respetar y va a hacer que mis vecinos lo respeten. Entonces, cuando hablamos de la autoridad legal de un gobierno, estamos hablando del consentimiento de la gente a ser gobernada y de la protección de esas garantías. Cuando hablamos de la participación masiva, esta solamente ocurre en las democracias, no en otros sistemas de gobierno, y básicamente es la determinación que tiene el pueblo a gobernarse a sí mismo. Pero una vez más, esto solo ocurre en la democracia. En las otras dos instancias,
puede que haya democracia, puede que no haya democracia, pero para la participación masiva siempre tiene que haber democracia. Pues aquí es a lo que me refería, ¿no? De que en un sistema democrático, básicamente aquellos que son elegibles, este, se les permite votar y es una persona, un voto, ¿sí? Entonces, hay varios tipos de democracia, hay varios estilos de democracia, como les decía anteriormente. De las más comunes en el mundo está la democracia directa y la democracia representativa. Como les decía, como le decía a la compañera, a Rosa, una república es una democracia representativa, donde básicamente nosotros elegimos a un representante para que ese representante, este, pues haga las leyes, ¿no? Y haga que las leyes se respeten. En una democracia directa, los ciudadanos eligen de manera directa lo que se hace y lo que no se hace. Por ejemplo, aquí en California tenemos una mezcla de democracia representativa y democracia directa. ¿Y a qué me refiero con eso? Con la democracia directa aquí en California, nosotros como ciudadanos podemos crear una petición, llevar esa petición a una elección y entonces de ahí hacer una ley. Mientras que a nivel federal, este, no se puede. El Congreso es el que debe de hacer la iniciativa de la ley, pasar la ley y aplicar la ley. Entonces, ahí es donde tenemos también esas diferencias, ¿no? Hay de democracias a democracias. En otras instancias, por ejemplo, en el sistema parlamentario, la gente directamente no elige a los representantes, sino que la gente vota por un partido político y el partido político es quien elige a los miembros del parlamento y los miembros del parlamento son los que votan por el primer ministro. Así que, como les digo, hay de democracias a democracias. En el caso de Estados Unidos, a nivel federal somos una democracia representativa. A nivel estatal en California somos una democracia semidirecta, ¿sí? La otra manera de gobierno que existe es el autoritarismo y en el autoritarismo no hay participación popular de ningún tipo. Básicamente, un grupo selecto de personas o una sola persona es quien decide lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer, ¿sí? Entonces, de los tipos de gobiernos que vamos a hablar, va a haber tipos que son democráticos y va a haber tipos que son autoritativos. Y cuando hablemos de los democráticos, vamos a hablar en general tanto de las democracias directas como de las democracias representativas. Entonces, ya más adelante vamos a enfocarnos en cada uno de esos tipos de gobierno, pero en la lección de hoy vamos a hablar a rasgos generales, ¿sí? Ahora, ahora, también una democracia no significa que existe igualdad. Una democracia no significa que sea un sistema plurinominal.
porque como dice aquí en el escrito, ¿no? Es aquellos que se les permite participar. Entonces, no a toda la gente se le permite participar. Hay ciertas restricciones y eso es en todas partes. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, si hablamos de la democracia estadounidense a principios de la independencia, solamente los hombres blancos mayores de 25 años con propiedad podían votar. Después se hizo nada más hombres blancos de más de 25 años podían votar. Después 21 años. Después 18. Después solamente varones, sin importar raza. Y ya hasta el siglo XX, hombres y mujeres. Entonces, no porque un país sea democrático, quiere decir que todas las personas que habitan ahí pueden votar. En el caso también, por ejemplo, de la Grecia antigua, era una disque democracia, pero solamente los ciudadanos griegos podían votar. Y los ciudadanos griegos eran hombres mayores de 20. No podían votar los esclavos, no podían votar las mujeres, no podían votar otras personas, ¿no? Y pues otros países también tienen restricciones de esa forma, ¿no? Siendo la restricción más importante la de la edad, donde una persona que no es legalmente adulta, pues no puede votar, o sea, no puede participar. Y ya de ahí, pues hay más variantes, ¿no? ¿Preguntas? ¿No? Pues básicamente tenemos, como les digo, categorías amplias de lo que son tipos de gobierno, ¿no? Entonces, dentro de los gobiernos autocráticos vamos a tener dictaduras, juntas militares, monarquías absolutas, oligarquías, teocracias. Y dentro de los gobiernos democráticos vamos a tener repúblicas, tanto central como federal, monarquías democráticas y democracias socialistas. Ya cuando también aprendemos acerca de las ideologías políticas y de las corrientes políticas, vamos a entrar más a detalle entre lo que es el socialismo, etcétera. Pero básicamente, cuando hablamos de gobiernos autoritarios, estamos hablando que no hay participación ciudadana o en los gobiernos autocráticos. Y cuando hablamos de gobiernos democráticos es porque hay participación ciudadana sin importar qué sistema tengan. Entonces, una de las que observan aquí de manera superficial, por ejemplo, es que hay dos tipos de monarquía. Una es absoluta y la otra es democrática. Y van a decir, ¿y eso cómo funciona? Básicamente, la autoridad del rey en una sirve y en la otra no. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero básicamente, estos son los dos grupos generales, ¿no? O estas son las divisiones generales entre los que son gobiernos autocráticos y gobiernos democráticos. Y vamos a entrar a detalle en cada uno de ellos, poquito a poco. Preguntas hasta el momento. Ahora bien, como les decía anteriormente, hay situaciones donde superficialmente se puede decir que un lugar es una democracia, pero no lo es, porque la manipulación es sutil o la represión, ay, perdón, la presión es sutil, la represión es sutil, mientras que en otros tipos de gobierno la represión es más abierta, ¿no? Más, más descarada. Entonces, empezamos con la monarquía absoluta. Y básicamente en la monarquía absoluta tenemos a un rey, a una reina o a un emperador. Y básicamente este rey o reina o emperador o emperatriz es quien toma todas las decisiones.
y el poder se deriva del derecho divino. La monarquía absoluta es básicamente uno de los sistemas de gobierno más antiguos del mundo, ya que básicamente está como directamente relacionado a la estructura familiar, en el sentido de que al patriarca o a la matriarca no se le cuestiona, pero ya desde un punto de vista más amplio. Y también de ya ciertas idiosincrasias religiosas, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, del derecho divino o de la divinidad del mismo regente. Por ejemplo, en el antiguo Egipto se decía que los faraones eran descendientes directos del dios Ra. En el Japón imperial también se decía que el emperador era descendiente directo del sol. Para los mexicas, los Tlatoani venían del dios Huitzilopochtli. Para los monarcas europeos, ellos derivaban bueno, para los monarcas cristianos europeos, ellos decían que su divinidad venía, su derecho de reinado venía de Cristo. Y para los emperadores romanos, ellos también se consideraban como dioses, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la monarquía absoluta, estamos hablando del derecho divino de mandar y de que básicamente ellos mandan. En una monarquía absoluta no hay ciudadanos, la gente es un súbdito. Un súbdito es una persona a quien le debe la vida al rey o a la reina. Una persona que no tiene la capacidad de autodeterminación. Entonces, básicamente, si yo soy un súbdito, yo estoy tomando la autoridad del rey porque el rey es mi dueño. No soy directamente su esclavo, pero soy un sirviente hacia el rey o hacia la corona. Eso es muy diferente a una democracia, donde en una democracia soy ciudadano, o sea, soy parte de la actividad cívica. Este, y como les digo, no solamente en la cultura europea se da eso del derecho divino, sino que pues básicamente todas las monarquías de algún modo u otro quieren conectarse hacia cierta divinidad, ¿no? Ya ahorita en la actualidad hay muy pocas ah, monarquías absolutas y las que existen todavía tienen ese linaje, ¿no? Por ejemplo, en Jordania o en Arabia Saudita, dicen que son descendientes directos del profeta Mahoma y que de ahí les viene el derecho a gobernar. En el caso de Europa, ya en Europa no hay monarquías absolutas, ya todas son monarquías democráticas. Pero aún así existe supuestamente ese derecho, ¿no? Ese derecho divino. Ahora tenemos lo que es la monarquía parlamentaria o la monarquía democrática. Aquí todavía hay súbditos, todavía existe la creencia del derecho divino, pero ya estos súbditos tienen derechos y existe una constitución. Entonces, a diferencia de la monarquía absoluta, aquí el rey o la reina tienen límites, no pueden hacer ciertas cosas, no pueden imponer ciertas cosas. Ese poder lo tiene un parlamento y ese parlamento es elegido ya sea por nobles o por cierto grupo de súbditos. Entonces hay un poco de democracia, pero no es una democracia también al 100%. Entonces la mayoría de los países europeos tienen un sistema monárquico
parlamentario, donde está el rey o la reina, que es la cabeza del Estado, pero en realidad no tiene mucho mandato, y quien en realidad administra el Estado es el primer ministro con el Parlamento, ya sea unicameral o bicameral. Ya cuando hablemos de estilos de gobierno, vamos a entrar más a detalle a eso, ¿no? Entonces, como les decía, en un sistema parlamentario, la gente elige un partido, los jefes del partido eligen a los ministros y los ministros eligen a la cabeza, al primer ministro, al que va a manejar el asunto. Y el rey o reina nada más tienen un papel ceremonial. La gente no es ciudadana, sino es súbdita, y aún así tiene ciertos límites, ¿no? Que en una democracia pues no existen. Entonces, si comparamos las dos monarquías, una monarquía parlamentaria es menos autocrática que una monarquía absoluta, porque por lo menos en la monarquía parlamentaria no hay ¿cómo les diré? No existe el capricho del rey o de la reina, ¿no? Sino que tiene que estar bajo control con una constitución, con un parlamento. Porque básicamente antes, como les decía, en una monarquía absoluta, el rey o reina podía declarar guerra, podía imponer leyes o hacer lo que él o ella quisieran, ¿no? Mientras que en la monarquía parlamentaria no es así. Parlamento es quien básicamente dice si sí o si no, y le puede poner frenos a lo que un rey puede o no puede hacer. Pero eso no significa que sea también al 100% libre, ¿no? De las monarquías parlamentarias que existen en el mundo, pues son la mayoría, son todas las monarquías europeas, excepto por la española, porque en España hay un presidente. Y al haber un presidente, el rey nada más está como adorno. Ahí ya no tiene ningún rol ceremonial de absolutamente nada, ni se pone corona. Mientras que en Inglaterra, por ejemplo, ahí todavía se hace coronación. El rey Carlos III es todavía la cabeza del Estado, o es Carlos II, ya no me acuerdo. Y todavía tiene cierto rol ceremonial, igual que en Noruega, igual que en Suiza, igual que en Dinamarca. Y ya países donde no existe la monarquía en Europa, pues es en España, o la monarquía democrática es en España, en Portugal, en Francia. En Francia definitivamente ahí ya no hay nada, se acabó después de la Revolución Francesa. En Italia tampoco, etcétera. Pero pues todavía hay ciertos lugares donde sí. Preguntas. Sí, maestro, Suiza viene perteneciendo a Europa. Suiza está en Europa, sí, pero Suiza Y, es una democracia. ah, no hay rey ahí. No, no hay rey, no. Ah, me había Porque engañado. sí, Suiza básicamente se conformó de pequeñas regiones que no quedaban conformes ni con un lugar ni con el otro, y formaron como su pequeño bastión de neutralidad. Entonces, el sistema suizo es diferente también al resto de Europa. Ok, gracias. Y el Vaticano, maestro, que viene siendo, ¿qué tipo de monarquía tiene? Porque yo escucho que dice que la monarquía de estos, o no sé qué significa eso cuando dicen así. No, pues el Vaticano es una monarquía absoluta. Monarquía absoluta. Sí, Ok, gracias, maestro. sí, no. ¿Y este país no tiene rey? No, nunca, no. Aquí Estados Unidos no. Estados Unidos pues se separó de Inglaterra,
Entonces aquí nunca ha habido rey. Y en Estados Unidos también, si alguien se quiere naturalizar estadounidense y tiene títulos de nobleza, tiene que renunciar a esos títulos de nobleza para poder obtener la ciudadanía estadounidense. O sea que no puede ser duque de Wellington y ciudadano estadounidense. O es duque de Wellington o ciudadano estadounidense, pero no los dos. Sí. Disculpe, maestro. Sí. Y por decir un estadounidense, cuando es estadounidense y se quiere ser ciudadano mexicano, ¿qué significa eso? No, pues eso ya es otra cosa, porque es básicamente ciudadano de otra democracia y supuestamente se permite la doble ciudadanía. Lo que no se permite es tener un título de realeza. Entonces en México Ujú. tampoco existen los títulos de realeza ni se reconocen los títulos de realeza. Entonces esas son dos cosas completamente diferentes. Pero no pierdes tu ciudadanía de americano si eres ciudadano mexicano. Que yo sepa, no. Oh, gracias, maestro. Sí, de nada. Profe, Sí. pero hay países que sí, ¿verdad? Que si Hay- pierdes, que tienes que renunciar a uno, tienes que renunciar a esa ciudadanía para obtener otra, sí. como la realeza, por ejemplo, pero en este caso de ciudadanía de otro país. Sí, por ejemplo, para los coreanos, para los chinos, para los japoneses no hay doble ciudadanía. Mm, Creo que en un país de Sudamérica tampoco. ah, Es, creo que Uruguay y Brasil, sí, me parece, pero sí, porque sí, yo leí algo así sobre que lo que es México tiene como, no sé cómo decirlo, pero, o sea, hace como las paces, tipo así, por así decirlo, con Estados Unidos en cuanto en eso de lo de la ciudadanía. no, y eso, Entonces puedes tener doble ciudadanía sin perder la otra sí, con México. y eso relativamente nuevo. La primera reforma a la Constitución en México que habla de eso fue en el 94 y hace poquito en el 2020 y algo. Porque también los que se naturalizaron extranjeros que eran mexicanos sí la perdían, pero ya del 94 en adelante ya no, o del 96, o sea, también es algo nuevo. Maestro, y las personas que digamos que son ciudadanos americanos y se quieren ir para, por ejemplo, a vivir a Canadá, a España y alguno de otros países Ajá. de Europa y se quieren agarrar la ciudadanía en aquellos países, ¿se puede o no? Estados Unidos sí reconoce la doble ciudadanía hasta cierto punto. Entonces se puede ser un ciudadano doble con la ciudadanía estadounidense, pero también se pierden ciertos privilegios políticos. Por ejemplo, si una persona es ciudadano, es doble ciudadano, pero nació en Estados Unidos, no puede ser presidente, por ejemplo. Porque para ser presidente de Estados Unidos solamente se tiene que tener la ciudadanía estadounidense y si se tuviera otra ciudadanía, se tiene que renunciar a esa otra ciudadanía. Pero una persona común y corriente, puede tener ciudadanía doble. Ya la puedo cambiar. Sí. Ahora, cuando hablamos de la teocracia, es lo que les decía. La teocracia está basada en la religión puramente. A diferencia de la monarquía absoluta, aquí estamos hablando de que la doctrina religiosa es la que se impone como la ley. Y en el caso de la monarquía, al rey se le da el derecho divino de gobernar, pero el rey hace lo que quiere. Mientras que en la teocracia básicamente se utilizan los textos canónicos y todo lo que se haga tiene que adherirse a los textos canónicos para así formar el gobierno. Entonces, una teocracia puede ser una monarquía, pero no necesariamente una monarquía es una teocracia. Por ejemplo, en Irán. Irán es una democracia,
pero a la misma vez que es una democracia, es una teocracia, porque supuestamente en Irán los fundamentos del gobierno están en el Corán. La gente tiene derecho a votar y elige a sus representantes y tienen congreso y tienen presidente, pero por encima del presidente está el ayatolá. Y el ayatolá es la autoridad religiosa de mayor rango en Irán. Entonces, si el ayatolá considera que el presidente no está siguiendo el Islam o que el Congreso no está siguiendo el Islam, dice aquí esto no funciona. Entonces, es como un árbitro religioso. En el caso, por ejemplo, del Vaticano, el Vaticano, pues el rol de papa no se pasa de manera filial, porque pues supuestamente un papa no puede tener hijos, pero sabemos que lo eligen los cardenales. Entonces, en el caso de la Iglesia Católica, es la sucesión desde el apóstol Pedro en adelante, mediante la elección de papas por medio de los cardenales, que supuestamente dentro del canon católico los iluminó el Espíritu Santo, etcétera, ¿no? Entonces, siguen tomando esas escrituras o esa creencia y la aplican al gobierno. Entonces, por ejemplo, en el Vaticano, que es la única teocracia cristiana en el mundo, se gobiernan por la Biblia y por la doctrina católica. Y en el caso de las teocracias islámicas del Medio Oriente, pues se gobiernan mediante el Islam y las doctrinas ya sea sunitas o chiitas, pero siguen supuestamente sus lineamientos y seguimos hablando de un derecho divino a gobernar. En el caso del catolicismo es la sucesión apostólica, en el caso del Islam es la descendencia directa de Mahoma, ¿sí? Entonces, las teocracias, por definición, aunque exista democracia dentro de esa teocracia, son autócratas, porque a la hora de la hora no puede haber cambio si ese cambio no se alinea con los textos religiosos, y sabemos que en la religión los textos religiosos se consideran pues como absolutos, como algo incambiable o algo que no se puede negociar, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de la creencia. Entonces, ahí no puede haber algo que contradiga supuestamente el canon o lo que se interpreta como el canon de esa religión. Porque también sabemos que las interpretaciones cambian con el tiempo, pero esa es harina de otro costal. Maestro, y en el caso de los japoneses y de que ellos pues tienen también en el Tíbet, ya ellos tienen su religión también. No, pues el Tíbet es parte ahorita de China y ya pues China es un estado autócrata secular. En el caso de Japón eran una teocracia, pero ya no. Ya después de la Segunda Guerra Mundial pues se volvió un gobierno secular, se volvió una monarquía parlamentaria, porque todavía se considera pues que el emperador es descendiente del dios del sol, pero ya no tiene el poder que tenía. O sea, ya también igual que en Europa, el emperador está de adorno. Ahora, hablando de Europa, Inglaterra tiene su propia iglesia, se llama la Iglesia Anglicana. Aquí en Estados Unidos la conocen más como la Iglesia Episcopal. Y básicamente el monarca británico es la cabeza de la iglesia. Entonces, Inglaterra o el Reino Unido es una monarquía parlamentaria y a la vez es una teocracia porque el monarca es la cabeza de la iglesia desde que Enrique VIII rompió con el Vaticano para poderse divorciar de Ana de Aragón y poderse juntar con otra señora porque no podían tener hijos varones. Entonces, los anglicanos o
episcopales aquí en Estados Unidos, básicamente salieron de ahí. Y Inglaterra o el Reino Unido es una teocracia, que es una monarquía parlamentaria. Pues como les digo, puede haber elementos democráticos en ciertas situaciones. Ahora, en el caso de Inglaterra, no es tan severo como en Irán. El Reino Unido, la Gran Bretaña, es un estado más secular. Ahí no se exige que toda la gente sea anglicana. Antes sí. Antes, si no se era anglicano, pues no se podía participar en nada. Ahorita ya no. En el caso, por ejemplo, de Irán, por fuerza se tiene que ser musulmán. Y si no se es musulmán, no se puede participar en la vida cívica del país. Y en el caso de la India, ¿es igual que los musulmanes o diferente? La India es una democracia secular, pero sí está yéndose más a un radicalismo hinduista, porque en el caso del hinduismo, igual que el judaísmo, son religiones etnocéntricas, o sea que se nace dentro de esa religión, a comparación del Islam y del cristianismo, que son religiones evangélicas, o sea que se expanden mediante el evangelismo. En el caso del hinduismo y del judaísmo, son religiones étnicas, que solamente es la gente que nace y que se considera de ese país. Pero la constitución y la manera de gobernarse de la India no son teocráticas, son seculares, aunque se está empujando hacia esa dirección. ¿Sí? Ya le puedo cambiar. Sí. ¿Sí? ¿Todos? No, maestro, un momento. Bueno, Espérese, maestro, yo también para. muy bien. Ahora ya nos alejamos de las monarquías y empezamos a hablar ya de democracias. Hay varios tipos de democracias. Les mencioné a grandes rasgos, ¿no? Que existe la representativa, existe la directa. También existe la democracia republicana y dentro de las repúblicas también hay diferentes tipos de repúblicas. Tenemos repúblicas centralizadas y tenemos repúblicas federales. En el caso de una república centralizada, solamente existe una autoridad para todo el país. Policía Nacional, Registro Civil Nacional, todo es nacional, básicamente un solo gobierno para todo el territorio. Y la administración o la burocracia es completamente única. No existe localización de ningún tipo, ¿sí? Entonces, hay democracia, hay elecciones, pero la burocracia es única. El gobierno es único. Sí, aquí no hay nada local, todo es nacional. Lugares como este son, por ejemplo, Francia. Francia es un ejemplo de república central, porque en Francia no está dividida en ni estados, ni departamentos, ni provincias. Simplemente son regiones y cada región tiene sus pueblos, pero el gobierno nacional es el que se encarga de administrar absolutamente todo. Entonces, si se tiene un asunto que arreglar y yo vivo en Marsella, tengo que ir hasta París, porque no lo puedo arreglar en Marsella, porque todo se hace desde el punto de vista central. Por ejemplo, ahorita, pues ya con el internet, pues los trámites han de haber cambiado, ¿no? Pero si se tenía una disputa de propiedad, si se necesitaba un acta de lo que sea, todo era hasta París. Y todo tenía que salir de París. Lo cual, como les digo, genera una burocracia enorme y también pues es inconveniente para el ciudadano común y corriente. Sin embargo, pues es democracia, ¿no? Y la gente elige a sus representantes y la gente tiene derechos y el gobierno tiene límites. Todo esto en teoría.
en práctica sabemos que las cosas pues no son así, tan de color de rosa. Ahora, eso contrasta con la República Federal. Y en las repúblicas federales hay autonomía regional, cosa que no existe en las repúblicas centrales. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, México, Brasil y Alemania, hay control nacional, hay un gobierno nacional, pero también hay un control local. Entonces, hay división de poderes, hay división de funciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, el gobierno federal tiene la capacidad de imprimir dinero, hacer acuerdos, declarar guerra y tener ejército, mientras que los gobiernos de los estados administran los fondos locales, proveen servicios de educación y seguridad no militar. Entonces, las responsabilidades están divididas entre el gobierno nacional y los gobiernos locales. Igual al mismo tiempo, los estados están divididos en condados y los condados están divididos en municipalidades. Aquí una municipalidad es una ciudad incorporada. Entonces, hay un control local mayor que en una república centralizada. Porque como les digo, en la república centralizada es una ley para todos. Es democrática y lo que quieran, pero es una ley para todos. En una república federal no es así. Cada localidad tiene el derecho de tener sus propias leyes. Sin embargo, hay una ley suprema que no se puede contradecir. Pero mientras no se contradiga esa ley suprema, las administraciones locales pueden hacer básicamente lo que quieran. Cuando hablemos de la Constitución, vamos a entrar a profundidad vamos a entrar más a profundidad, perdón, en ese tema. Entonces, por ejemplo, en una república federal, cada estado, por ejemplo, tiene regulaciones en cuanto al uso de fuegos artificiales, o cada municipalidad o cada condado. Por ejemplo, aquí en Stockton no se pueden quemar cohetes dentro de los límites de la ciudad, pero si me salgo de la ciudad, ya puedo quemar cohetes. En cuanto a la aportación de armas, por ejemplo, aquí en California se necesita un permiso para traer la pistola en la calle, mientras que en Texas y en Florida no. Aquí en California el uso de cierta sustancia es legal a nivel estatal, pero si eso que yo compro aquí legal lo cruzo a Nevada, ahí me pueden echar a la cárcel por muchos años. Entonces, en el caso del federalismo, hay control local. Hay diferentes leyes, diferentes regulaciones en cada parte del país. Y como les digo, esto lo contrastamos a lo que es la república centralizada, que es una ley para todos, una burocracia para todos. Por ejemplo, regresando al ejemplo de las actas de nacimiento. Aquí se registra al bebé en el condado donde nació. Entonces, si yo necesito un acta de nacimiento, tengo que ir al condado donde esta persona nació. No lo puedo pedir en otro lado. O sea, por ejemplo, si yo nací, por ejemplo, en El Paso, Texas, y me mudo a California y por alguna razón no tengo el acta de nacimiento y la necesito, me tengo que regresar hasta El Paso a solicitarla. No la puedo sacar aquí en Sacramento.
Entonces también es un poco la desventaja del federalismo en ese sentido, mientras que en una república centralizada, mientras exista una oficina del registro civil, puedo ir a pedir un acta de nacimiento. Entonces, el control local, en el caso de del federalismo, está más arraigado que en el otro. Y hay una división de poderes y se comparte la responsabilidad, ¿no? Sí. Ahora, cuando hablamos de una dictadura, estamos hablando de una sola persona, por lo general, aunque también hay dictaduras más colectivas como las juntas militares. Pero básicamente cuando hablamos de una dictadura, estamos hablando de un sistema donde una persona que quizás fue primero electa, consolidó el poder o llegó al poder mediante la violencia. La mayoría de los dictadores modernos se dieron mediante la violencia. Básicamente hubo una revolución, ganaron la revolución, ya después consolidaron poder, quitaron a los que los reprimían a ellos y luego ellos empezaron a reprimir. En el caso de Cuba, de Venezuela, de la mayoría de los países africanos, y de ciertos países de Asia. Entonces, en el caso de la dictadura, así es como empieza, ¿no? Empieza con una revolución, con un cambio, consolidan poder y ya que consolidan el poder, entonces se vuelven básicamente como reyes. No son reyes, pero se comportan como tales, o quizás hasta peor. Entonces, igual que en una monarquía absoluta, aquí al dictador no se le puede cuestionar, ¿sí? Lo que el dictador dice, eso es lo que es. Y la burocracia del gobierno está diseñada no para asistir al pueblo, sino para reprimir al pueblo, para mantener y consolidar ese poder. Ahora, como les decía, hay dos tipos de dictaduras. Hay dictaduras que son suaves y hay dictaduras que son duras. En Latinoamérica, la mayoría de las dictaduras empiezan como duras y después se transicionan a suaves. Y hay suaves que se han hecho duras. Tristemente en Latinoamérica tenemos uno de los índices más bajos de democracia, tristemente, y pues no sé cuánto vaya a durar eso. Por ejemplo, en México, si hablamos de finales del siglo XIX, principios del siglo XX y todo el siglo XX, estamos hablando de una dictadura fuerte de Porfirio Díaz y ya después de una dictadura suave post-revolucionaria de 1936 al año 2000. Ya después, regresando una vez más un poquito hacia la tendencia dictatorial del 2006 al 2012 y ahorita quién sabe. La diferencia entre una dictadura fuerte y una dictadura suave es que en la dictadura suave se da la ilusión de cambio y se da la ilusión de disidencia política. Se permite que exista una oposición, pero hasta cierto punto. Ya cuando la oposición empieza a tomar mucha fuerza, entonces se empieza a reprimir por debajo del agua. Mientras que en una dictadura dura, una dictadura más abierta, la represión es directa e inmediata. Entonces, por ejemplo, regresando al ejemplo de México, porque es el país con el que yo estoy más familiarizado, en el caso de la dictadura suave, es de que el PRI dominó al país, como les digo, desde 1935 en adelante hasta el 2000. Entonces, se cambiaba de un momento. Cambiaban de mono cada 6 años, pero pertenecían al mismo partido político.
y el presidente anterior era quien decía, tú vas a ser el candidato a presidente. Se permitía que supuestamente hubiera oposición y que hubiera un fulanito por ahí que ellos mismos escogían que fuera el candidato de la oposición, pero nunca con los ánimos en realidad de ganar. Porque si hubiera una oposición real, esta oposición real se apagaría de manera violenta, bajita la mano. Mientras que, por ejemplo, en Cuba o en Venezuela, si hay una oposición abierta, o en el caso también de Corea del Norte, si hay una oposición abierta, inmediatamente se los echan al costal. Ahí no hay de que vamos a aparentar nada, sino que no puede haber oposición absoluta hacia el líder, mientras que en una dictadura suave y medio que sí se permite que los medios de comunicación, que se burlen de aquí, que hagan esto, que hagan lo otro, y al mismo tiempo estos medios de comunicación son dominados por el partido en el poder. Entonces, no de una manera directa, pero de una manera de manipulación económica o de mismos compadrazgos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, en el caso de México, Televisa, pues nunca iba a ir en contra del PRI, porque el PRI le daba contratos a Televisa. Y pues también el Estado tenía su brazo mediático en Imevisión, pero Imevisión no tenía mucha politiquería de ese sentido, ¿no? Y los permitían a la izquierda como tener cierta presencia intelectual allí en en el canal del Estado, pero no se les permitía ir más allá, ¿no? O contradecir directamente al presidente, etcétera, etcétera. Entonces también esas son las diferencias, ¿no? Dictaduras que vienen de democracia, podemos hablar de Hitler, y no una dictadura así 100% democrática, porque los nazis no eran una mayoría en Alemania, pero al no ser una mayoría en Alemania y tener los votos suficientes, lograron llegar al poder. Y ya una vez en el poder, empezaron a reprimir a los socialistas, a los comunistas y a los anarquistas. Entonces también de una democracia puede surgir una dictadura porque se consolida el poder, pero la mayoría de las veces estas dictaduras vienen de revoluciones, de quitar a un mono para poner a otro y caer casi en las mismas. ¿Preguntas? ¿No? Voy a pasar lista. Pero en lo que viene siendo la política, dependa uno del otro. Como un ejemplo, Canadá y Venezuela, que cada quien tiene sus gobiernos, pero que Venezuela no decida, sino sea Canadá quien decida qué gobierno, qué presidente, o más bien qué candidato está para presidente. ¿Hay eso o no? Ya Y si no. hay, ¿cómo se llama? Se llamaba la Organización del Commonwealth o de las Naciones Mancomunadas, y esas eran antiguas colonias británicas. Eso ya no existe porque básicamente Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Sudáfrica todavía estaban bajo el poder de la corona. Aunque tuvieran su propio gobierno, todavía desde la Gran Bretaña se les podían limitar ciertas cosas. Ya desde los años 90, eso ya no existe. Por ejemplo, la reina Isabel II todavía tenía la capacidad de despedir al primer ministro, de cualquiera de esos países. Ahorita ya no. También ellos tenían que un gobernador, no virrey, sino gobernador. Entonces, ese gobernador lo mandaba la corona británica, por ejemplo, a Canadá, para que supervisara el gobierno canadiense, y ese gobierno canadiense había sido electo por la gente de Canadá, aunque se les podía poner límites desde afuera.
Ya hoy en día eso ya no existe, pero sí existió con las antiguas colonias británicas. Con los demás ya no. Ya o era colonialismo directo, donde básicamente se manipulaba desde el país colonizador, o era independencia. Y ese intermedio sí existió para las antiguas colonias británicas, pero dejó de existir en los 90. Y se está buscando una independencia completa, completa, completa desde principios del milenio. Porque todavía desde el punto de vista administrativo, ah, al Reino Unido, la corona, más que nada la corona, todavía tiene cierto poder en Canadá y en Australia, y se quiere eliminar eso por completo. Pero sí hubo un momento en la historia donde eso pasó. Maestro, Sí, entonces por eso se le llama ministro al de Canadá y no presidente. sí, porque él es súbdito del rey, no es una persona autónoma. O sea que técnicamente Canadá se manda sola, pero no se manda sola en papel. Por eso en las guerras mundiales, cuando el Reino Unido necesitaba tropas, esas tropas las mandaban de Canadá, de Nueva Zelanda, de Australia y de la India en aquel tiempo, porque no nos se mandan solos. Y por eso Canadá tiene un primer ministro, porque quien es la cabeza del Estado en Canadá es el rey en la Gran Bretaña. Así es. O sea que la respuesta sería que no está eliminado del todo. No del todo. Oh, En papel todavía existe, en práctica ya no se usa, pero en papel, si al rey de Inglaterra se le ocurriera, legalmente lo puede hacer. ok. Sí, Pero sería el único, no hay más, no hay sería ahorita como quien dice los únicos que están ligados. sí, Ok. porque el resto son colonias directas. O sea, por ejemplo, Puerto Rico es una colonia directa de Estados Unidos. Puerto Rico no se manda solo, pero ellos tienen gobernador y son menos que un estado, son una colonia. Entonces, del ejemplo que usted me dio, es como que tienen cierta autodeterminación, pero un país más arriba los puede manipular. En el caso de Puerto Rico se considera parte de Estados Unidos, y Estados Unidos básicamente le manda a Puerto Rico qué es lo que puede o no puede hacer. Mientras que Canadá, Australia y Nueva Zelanda, ellos tienen sus propios pasaportes, sus propias políticas migratorias, su propia ley, etcétera, pero en teoría el rey de Inglaterra les puede decir aquí sí, aquí no. Sí. ¿Ya le puedo cambiar? Sí, Muy Sí, bien, maestro. muy bien. Entonces aquí la otra dictadura que les decía es la Junta Militar. Creo que el pintor se llama Goya, bien me acuerdo. Este, y en la Junta Militar, pues es un grupo de militares que básicamente son los que dictan. No es el caso de un hombre fuerte, en el caso de Castro, por ejemplo, que él era el generalísimo y él mandaba, etcétera, sino que aquí son 3 o 4 gentes que se ponen de acuerdo, que son miembros del ejército para básicamente gobernar, ¿no? En América Latina, pues Argentina tuvo una junta militar. En el caso Chile, Chile, no, en Chile no. Chile tenía ¿no? un fuerte, era Dictadura. Pinochet, sí. Ah, Y, esa pintura es de Botero, maestro. Botero, gracias, no de Goya, de Botero, gracias. Sí. No, Chile era un hombre fuerte, era una dictadura militar, pero era de un hombre fuerte. En el caso de Argentina eran 3. En el caso de Myanmar, o la antigua Burma, son 3. Mm, Entonces esa es la diferencia, ¿no? Una dictadura militar es un hombre fuerte, un general, un
caudillo que dicta, que manda. En una junta militar son 3 o 4 que se ponen de acuerdo, que ninguno de ellos está por encima del otro. Ok. Mientras que en la dictadura militar, así, dictadura militar, solamente ese general está por encima de todos. ¿Sí? Es la última diapositiva. Entonces, preguntas o comentarios. Y es que como les digo, el día de hoy hablamos en términos generales, ¿no? Ya más adelante vamos a entrar un poquito más a detalle acerca de ciertos tipos de gobierno, no todos, porque tenemos que aprender el tipo de gobierno de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y también vamos a hablar de ideologías políticas y vamos a hablar de ideologías económicas y todo se junta, ¿no? Porque también hay ideologías políticas e ideologías económicas que se adhieren a un lado o al otro. Vamos a hablar de la diferencia entre lo que es la izquierda y la derecha y todas esas cosas que básicamente se juntan en los estilos de gobierno y porque cada estilo de gobierno es de un lado o del otro, ¿no? El que no creo no les di diapositiva aquí fue de la oligarquía, pero la oligarquía la vamos a discutir más en cuanto a ideologías políticas, porque la oligarquía también es un tipo de dictadura suave, donde quien manipula es la gente pudiente, la gente de dinero. Entonces, lo que ellos quieren es lo que los representantes hacen y no lo que los votantes. Entonces, en el caso de una oligarquía, por ejemplo, se tiene la imagen de democracia porque yo elijo al candidato, pero a la hora que el candidato va a pasar una ley o va a crear un programa, lo hace para beneficiar a sus donantes económicos y no a sus votantes. Entonces la oligarquía también cae dentro de la autocracia y de una dictadura suave, de una dictadura disfrazada. Muy bien, pues vendría siendo todo por hoy. Nos Por vemos. eso va a Sí. hablar de los masones, maestro, ¿De los qué, perdón? de los masones. No, Porque porque eso no es parte del gobierno. ya no es parte del gobierno cuando de los masones. No, no. O sea, no es una institución política relevante, no. No. Oh, ok.